Buenas tardes, por si algunos no lo habíamos dicho todavía, y sobre todo muchísimas gracias por participar y por compartir con nosotros y con nosotras una jornada más de este seminario que, como saben, lleva por título Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía, que son organizados por el Grupo de Investigación Repensar la Filosofía y con la colaboración de la Cátedra Cultural Javier Mugueza. Saben por la semana pasada que el objetivo de estos seminarios es presentar los resultados de las investigaciones que el grupo ha llevado a cabo este último año y que se ha publicado en un libro que es en la editorial Comares, cuyos coordinadores son precisamente Miguel Mandujano Estrada y Miriam Hernández Domínguez. La idea es hoy presentar dos nuevos capítulos y, si les parece, podemos organizar la sesión como la semana pasada. Comenzar con una exposición, luego con la segunda y luego al final vamos al turno de palabras. También, como Miguel la semana pasada apuntó, si quieren pueden poner sus preguntas también en el chat o luego de viva voz, y yo creo que podemos organizarlo de la misma forma. Los dos capítulos del libro que van a ser hoy presentados pues han sido elaborados por los profesores Roberto Rodríguez Guerra y por Miguel Mandujano Estrada. Miguel Mandujano es profesor en el área de Filosofía Moral de la UL y junto a Miriam Hernández Domínguez ha sido pues el coordinador de nuestro libro y también el principal impulsor y organizador de esta jornada. Yo me adelanto a darle las gracias no solamente por el libro, sino también por la organización de todo esto. La actividad investigadora del profesor Mandujano se ha centrado en la filosofía política y en concreto en la dimensión filosófica de la decolonialidad y en la injusticia epistémica. También trabaja en otros campos de la filosofía práctica, como puede ser la filosofía y las éticas públicas o las prácticas filosóficas. El trabajo que nos presenta hoy y que forma parte de la investigación llevada a cabo en el libro tiene por título Una metodología de amor revolucionario, conciencia opositiva y política diferencial. Bueno, muchas gracias, Miguel. Creo que hay algún micrófono abierto, está rebotando, cierro el mío, y Vicente, creo que es el tuyo, si no me equivoco. Ok. Bueno, gracias, Chaxi, y bueno, gracias a todos por estar presentes. A los miembros del grupo, también por el apoyo y lo fácil que resulta. Miriam estará de acuerdo conmigo, lo fácil que resulta coordinar un trabajo cuando las personas pues están también interesadas en ello y ponen bastante de su parte, ¿no? Ponen las cosas pues muy, muy fácil. Entonces, bueno, pues gracias también por ello. Y bueno, y al resto de personas que están aquí hoy. Bueno, como decía Chaxi, el capítulo con el que contribuyo también en el libro, le puse este título, Una metodología del amor revolucionario, conciencia positiva y política diferencial. En realidad, un poco el proceso de escritura, en realidad la idea original, pues era este concepto de amor revolucionario, que como cuento un poco en el capítulo, a partir de la lectura de una autora encuentro que utiliza a otra autora y entonces empiezo un poco a tirar del hilo por el interés del concepto y encuentro entonces estas otras ideas de conciencia positiva, sobre todo, que me referiré hoy con mayor amplitud, y bueno, esta política de diferencialidad o diferencialidad en la política, que también trataré de explicar. Estas dos autoras a las que me refiero son seguramente, bueno, son autoras no muy conocidas, no son filósofas, una a lo mejor más actual que la otra, pero bueno, por eso las presento un poco explícitamente. La primera es Jouria Boutelja, que es una francesa de ascendencia argelina, que es portavoz del Partido de los Indígenas de la República de Francia, que es un partido, para acabar pronto y que entiendan rápidamente de qué estamos hablando, es un partido llamado abiertamente de extrema izquierda, ¿no? con una ideología
pues basada en el antirracismo, en el anticolonialismo, el antiimperialismo, y con una actividad política pues bastante radical en el sentido coloquial del término. Botella toma en un libro reciente, se llama Los blancos, los judíos y nosotros, hacia una política del amor revolucionario. Toma este concepto del amor revolucionario de la teoría de una académica estadounidense de origen de ascendencia mexicana, hoy profesora emérita de la Universidad de California de Santa Bárbara, que es Chela Sandoval. Entonces, Chela Sandoval, nacida en California, como digo, había estudiado más bien comunicación, se dedicaba pues al aspecto de una especie de activismo feminista dedicado sobre todo a la producción audiovisual, es decir, a través de la producción audiovisual haciendo activismo político, en particular con ciertas minorías, en concreto con lo que se llama, bueno, los grupos llamados chicanos, que si no lo saben, chicanos, es una manera, chicana es un término con el cual en Estados Unidos y en la frontera también en la parte mexicana se hace referencia a las personas nacidas en Estados Unidos de ascendencia mexicana, un poco peyorativamente, es decir, es un término que sobre todo en Estados Unidos se ha tratado como despectivamente hacia los mexicanos. Como saben, en el español de México se escribe con X, ¿no? Entonces de ahí mexicano, chicano, de aquí viene el concepto, el término de chicano, chicana, pero que en un movimiento político muy interesante del cual no voy a hablar, que es el del chicanismo, se apropian de este término despectivo, lo resignifican, lo convierten en un término político con el que desde los 80s han hecho, bueno, una transformación en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces decía, volviendo a Chela Sandoval, precisamente preocupada por este activismo en ese territorio audiovisual, veía un poco también, descubrió un poco que las formas que utilizaban siempre en el activismo eran siempre las mismas, que no cambiaban, se sentía un poco sin, que no avanzaban las formas de activismo, y entonces empezó a preocupar por asuntos más bien teóricos, pero buscando formas de renovar el activismo, ¿no? A fin de cuentas, esto lo llevó al doctorado, un programa de doctorado, un programa de estudios de la Universidad de California en Santa Cruz, que es muy interesante, que existe desde los 60, desde el 66 me parece que es cuando abre el programa de Historia de la Conciencia de la Universidad de California de Santa Cruz, donde entró en contacto pues, con activistas teóricos y prácticos, filósofos, como Teresa de Lauretis, Donna Haraway, James Clifford, que son autores que transformaron este programa. Es un programa también, un pequeño paréntesis muy interesante, el programa de Historia de la Conciencia de la Universidad de California de Santa Cruz, porque había comenzado un poco siendo como un programa preocupado por hacer una historia intelectual, reproduciendo un poco el modelo de las universidades inglesas, un poco elitista en los orígenes de la Universidad de California, que tampoco tenía una clara definición, digamos, teórica, simplemente agrupaba historia del pensamiento, y que a mediados de los 70, con la dirección de Handley White, un historiador, le quiso dar un enfoque más hacia la historia de la evolución de las ciencias humanas, primero, pero luego con Hayden White empezaron a llegar autores como el mismo James Clifford, de la antropología, preocupado por el asunto de etnicidad, que esto entra en confluencia con el interés que en Estados Unidos levantó a mediados desde los 70s, a mediados de los 70 a los 80s, el asunto de los estudios sobre la etnicidad, ¿no? Después llega al programa una joven Donna Haraway que transforma, que le da también un toque al programa y le dejan hacer. Y había otros nombres, después Teresa de Lauretis mismo. Angela Davis es parte también posteriormente de este programa y se convierte en un grupo
crítico, ¿no? Que también muy influenciado, bueno, por el posmodernismo, por los estudios culturales, pero con mucha influencia también de Marx, de la teoría crítica. Hacen un departamento bastante interesante como foco de estudios, ¿no? Donde hay hasta actualmente pues muchos intereses sobre estudios de la raza, de la etnicidad, del género, de la sexualidad, filosófico-teóricos más al uso, estudios postcoloniales, marxismo, psicoanálisis, etcétera, estudios sobre ciencia y tecnología, también derechos humanos, movimientos sociales desde el inicio con Bárbara Epstein, etcétera, hasta la parte también de culturas visuales, música, literatura, artes digitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a Sandoval, que pues, como parte de ese programa, pues empieza a ahondar sobre en su activismo, pero también en su parte teórica. Destaca por un informe que en nombre de la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo hace después de una discusión en un congreso de la Asociación Nacional de Estudios sobre Mujeres y Racismo. Entonces, a partir de esta idea que le interesa mucho teórica y activamente también, del 81, a partir de ahí, elabora con la influencia mucho de Frederick Jameson, con la idea de cómo la historia de la conciencia, es decir, cómo la conciencia, en términos de este teórico de la cultura, Jameson, cómo la actividad opositiva, la actividad de oposición, la oposición, la forma de decir la rebeldía, la revolución, etcétera, cuando son formas de oposición organizada, cómo la conciencia de las personas, movimientos y de las personas en esas actividades opositivas organizadas, cómo es posible, tomando en cuenta que las condiciones culturales de la posmodernidad, es Jameson, cooptan un poco la naturaleza, la conciencia de las personas. Entonces, la pregunta es cómo es posible que dentro de este marco, ¿no?, en que estas condiciones culturales de la posmodernidad a la que se refiere Jameson se influencian tanto, si cooptan un poco la naturaleza, la conciencia de las personas, cómo a pesar de ello son capaces, estas conciencias opositivas organizadas, son capaces de salir de esa situación, ¿no?, de generar cambio, transformación, revolución, la misma oposición. Entonces, sobre esta idea, Sandoval hace su tesis doctoral sobre la idea de la conciencia de oposición y de la idea de los movimientos de mujeres del tercer mundo, que luego se publica en el año 2000 con el título de Metodología del oprimido o de las oprimidas, bueno, Methodology of the Oppressed, saben que no tiene género en inglés, y que en español se ha traducido, hay una traducción bastante atinada como Metodología de la Emancipación, ¿no? En esta obra, pues Sandoval estudia el modo diferencial de la conciencia de oposición, siguiendo un itinerario que comienza con el análisis del feminismo del tercer mundo de Estados Unidos como un movimiento social diferencial. Este es un marco de referencia a su ejemplo. El feminismo del tercer mundo estadounidense, un movimiento estadounidense, digamos, en el ámbito de estudio de Sandoval, como un movimiento social diferencial. En segundo lugar, analiza algunas formas teóricas que representan la percepción diferencial, ¿no?, con este término, de la metodología de la emancipación, que van a ser una serie de tecnologías, de habilidades que, de acuerdo con Sandoval, pues generan las formas de oposición y de decolonización. Y bueno, finalmente, el modo diferencial de la conciencia dentro de un movimiento social. Es decir, parte del análisis de este feminismo del tercer mundo o feminismo tercermundista, también llamado feminismo de color, donde color no es un eufemismo de negro, sino es una forma política que sirve para designar a las minorías, no solamente negras, pero también sino de mujeres y no solamente de mujeres, chicanas, chicanos, asiáticos, puertorriqueñas, etcétera, una variedad de minorías activas, sobre todo en los Estados Unidos, en los 70s, en los 80s y hasta actualmente. Entonces, a partir del análisis de ese movimiento social como un movimiento de conciencia de oposición,
pasa a estas formas teóricas que conforman lo que llama la metodología de la emancipación, para luego volver al ejemplo de cómo funciona esa conciencia en el movimiento social, ¿no? Bien, decía entonces, como una forma que llama original de la conciencia, el feminismo del tercer mundo se pregunta con esta idea de Jameson cómo es capaz pues, de esa actividad opositiva organizada de emerger a pesar de las condiciones culturales de la posmodernidad, ¿no? Y hay un libro de la época, ahora no recuerdo si es del 80 y algo o por ahí. Bueno, es un libro importante, editado por dos activistas, filósofas, escritoras, chicanas también, Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa. Es un volumen que representa perfectamente cuál era el momento en el que estos grupos, estas minorías, estos movimientos minoritarios llamados así de feminismo tercermundista o feminismo de color, cómo emergen. El volumen se llama This Bridge Called My Back, traducido también en español como Esta puente mi espalda, que es un volumen que resulta siempre en los estudios feministas al respecto, pues, culturales también, pero resulta fundamental para entender este cambio de la conciencia de las feministas de color. Y es un volumen que incluye, o sea, realmente no es un volumen teórico en el sentido al uso, sino que incluye, pues, historias, poesía, páginas de diario de las personas que las personas van escribiendo, fotografías, es decir, expresiones artísticas de muy diverso tipo que representan este cambio. Y sobre todo este cambio a la par de algo que a lo mejor suena mucho más habitual, que es la construcción de la interseccionalidad, como el surgimiento de la diferencia dentro de los movimientos feministas que en los inicios de los 60, 70 se habían reconocido, se habían reunido en torno a ideas, bueno, en Estados Unidos muy activo de búsqueda de los de derechos sociales, ¿no? Son la época de Luther King, la época de los movimientos sociales de ese tipo, de los grandes movimientos también de las grandes agrupaciones estudiantiles, donde comparten las reivindicaciones, pues tanto hombres, mujeres, negros, blancas, etcétera, pero que con el transcurso del tiempo empiezan a escindirse porque los hombres, las mujeres negras encuentran reproducciones de la dominación ante la cual se están oponiendo en las mismas formas de relación como se relacionan en los mismos movimientos respecto de sus pares blancos o de sus pares blancas, ¿no? Sobre todo es muy habitual que en movimientos con los cuales simpatiza mucho el feminismo, por ejemplo, en movimientos sufragistas, abolicionistas, pues las mujeres empiezan a encontrar que la contradicción de estar luchando por el voto universal, luchando por la abolición de la esclavitud y al mismo tiempo ser presas de que no puedan hablar en las convenciones porque son mujeres, ¿no? Entonces, ante esa contradicción, pues comienzan a escindirse los movimientos. Lo mismo ocurre en los movimientos feministas en general con las mujeres que un poco que señalan también el propio racismo de sus pares blancas, ¿no? Y es muy representativo de la construcción de la interseccionalidad, del surgimiento de la diferencia de estos movimientos, que entonces el feminismo liberal, por un lado, había organizado únicamente, bueno, había organizado las demandas de las mujeres de acuerdo con la división primordial binaria, sexo, hombre-mujer, ¿no? Dejando de lado, pues, la peculiaridad de la raza, del sexo, de la cultura, de la clase, incluso de la edad, y son todas estas diferencias que empiezan a emerger y consolidarse también, ¿no? La negación de una pertenencia estable a estas categorías, pues es lo que impulsa la capacidad de las feministas del tercer mundo para analizar las redes de poder desde una identidad pues formada por la otredad, la diferencia, la especificidad, etcétera, convirtiendo el término mujeres de color o mujer del tercer mundo en una voz política, dándole un carácter político relevante. Y bueno, es muy interesante este aspecto
me parece muy interesante, pero también es difícil porque sería, volviendo a este volumen que les comentaba, This Week Call My Back, sería muy fácil que fuera, bueno, para un filósofo o para filósofos, sería muy fácil que fuera un volumen de teoría filosófica, ¿no? Pero no lo es. La dificultad de la lectura, pero también creo que yo, en parte, la importancia de reconocer allí el germen de este movimiento es precisamente por poder leer la fuerza de esa demanda, no en la teoría, sino en otras manifestaciones como son la poesía, ¿no? Quería mostrarles, aunque fuera así muy rápidamente, un fragmento que incluye un pedacito en el texto, pero aquí un pedacito un poco mayor, de uno de los poemas, en este caso de Jo Carrillo, también chicana, que representa muy bien esta reivindicación o cómo se encuentran estas feministas respecto de sus pares blancas, ¿no? Our white sister radical friends, dice, nuestras hermanas, dice, love to own picture fast, sitting at que lo estoy leyendo con mi inglés macarrónico, no, pero es la idea de que a estas hermanas nuestras, también mujeres radicales, les gusta tener fotos nuestras, pero con nuestros machetes, con nuestras bandanas, ¿no? Llevando a nuestros hijos, ¿no? Esta forma cuando lees el poema como un poema, ¿no? Así, es como muy llamativo, ¿no? Holding brown, yellow, black, red children. Es decir, les gusta ver fotos de nosotras un poco con el exotismo, un poco con el valor ornamental de ser mujeres distintas de color, cargando un machete, cargando con nuestros hijos, etc. Cuando nos ven realmente como somos, ¿no? Cuando nos ven in the flesh, como dice, no como son las fotos que toman de nosotras, entonces ahí sí que no les gustamos mucho, ¿no? Que no están tan contentas con nuestra forma. Entonces, claro, esto en realidad tiene una fuerza cuando lo dices así más o menos teóricamente, pero tiene una fuerza distinta cuando lo pones en versos, ¿no? Y es un poco la fuerza que tiene este volumen representando como algo que representa el nacimiento de esta especificidad, ¿no? Y otra forma también de ver este surgimiento de la diferencia y de la interseccionalidad, que por la parte de los feminismos negros a lo mejor conocemos un poco mejor. Entonces, Sandoval reconoce o nombra un poco, teoriza sobre 5 formas de conciencia opositiva, 5 formas que toma la conciencia al momento de hacer oposición. Y una de ellas es precisamente la de la igualdad de derechos, que podría representar perfectamente el feminismo liberal. Otra, la forma revolucionaria, que representaría el feminismo de la diferencia en general, pero luego también dice una forma supremacista, que a lo mejor que radicalizaría una de estas formas, y una forma incluso separatista, que renunciaría a cualquier forma de posibilidad de comunicación y optaría por la separación incluso. Y una quinta forma, que es la que llama la forma diferencial, que actúa exactamente como un diferencial, ¿no? En términos mecánicos, un diferencial como el embrague, que permite a la conciencia, así como el embrague permite cambiar de una velocidad a otra, cuando ella habla de forma diferencial, habla de una especie de embrague que permite a la conciencia realizar la función así como de engranaje, desengranaje entre estas formas de conciencia positiva, igualdad de derechos, revolucionaria, forma suprematista, forma separatista. Lo que dice es que las mujeres del tercer mundo utilizaron esta quinta forma de conciencia, esta forma diferencial, para cambiar en más de una combinación de las formas de la conciencia positiva. Es decir, claramente compartiendo con el feminismo liberal, pues estaban en la forma de igualdad de derechos y a partir de ahí cambiaron a una forma revolucionaria de reivindicación de la diferencia. Y a lo mejor podemos suponer, a lo mejor algunos movimientos fueron así un movimiento supremacista, a lo mejor otros volvieron a la igualdad de derechos, a lo mejor otros fueron por la vía separatista, es decir, aquí todos estos feminismos fueron cambiando de una forma a otra con esta capacidad de cambiar y con esta también habilidad, dice, esta especie de
según la conveniencia, ¿no?, del propio movimiento. Entonces, la conveniencia, que a fin de cuentas es una habilidad que conocen muy bien las personas que padecen la opresión. Tienen que ir hacia donde mejor les salga. Entonces, dice, bueno, pero ¿cómo? La cuestión es, luego, ¿cómo este modo de conciencia, cómo, además de ponerle este nombre de forma diferencial, de esta especie de embrague que va de una forma de conciencia a otra, le falta encontrar un cómo esto ocurre, ¿no?, en realidad. Y lo que propone es que hay un nivel metodológico que encuentra, como muy unido un poco a su propia experiencia de vida, encuentra en la teoría, así como ella había encontrado una renovación de su activismo a través de los estudios de su doctorado. Entonces también dice, esta renovación, esta parte metodológica que puede sostener los cambios de la conciencia diferencial, los puede encontrar, ella los encuentra en tecnologías, llama tecnologías de la conciencia de oposición, que no son más que referentes teóricos que inspiran estos movimientos, ¿no? Y bueno, menciona algunos de estos componentes. Uno muy claro, solamente me tengo en uno, es la metodología de la emancipación, la metodología que encuentra en la semiología de Roland Barthes. Roland Barthes, este semiólogo francés. Para Barthes, sobre todo en una obra que se llama Mitologías, Barthes hace una lectura muy particular de lo que es el mito, ¿no? Cambia un poco los términos y utiliza mito para referirse a cualquier tipo de ideología que se construye, que puede ser analizada, y dice, y la mitología es la forma de análisis semiológico que decodificará el mito, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar, a lo mejor en términos más simples, desmitologización, es lo que Barthes llama mitología. El mitólogo es el encargado de leer, de decodificar los mitos. Y los mitos son cualquier forma de ideología para Barthes, ¿no? Un mito es un habla, es una forma de comunicación. Cualquier mensaje incluso puede convertirse en mito, como un sistema semiológico segundo. Bueno, para no extenderme, también quería poner un ejemplo. Un poco, sí, mejor así vamos más rápido. Este es un poco el esquema que Barthes en Mitologías dice de cómo funcionan los sistemas mitológicos, ¿no? Si ustedes saben, en términos bastante clásicos, recordando a Ferdinand de Saussure, dice, bueno, en el nivel de la lengua, en la lengua, pues un signo es un componente de un significante y un significando, ¿no? Empezaríamos a leer aquí en el aspecto de la lengua, en el número 1, significante, más significado, podemos decir. Entonces, tenemos lo que en términos semiológicos puede ser un signo, una combinación de significante y significado que componen este signo lingüístico en lo que llama un sistema semiológico primero. Este de la lengua sería ese sistema. Pero luego el mito es como un parásito que coge este sistema semiológico primero y lo cambia, como un parásito precisamente que se adhiera a otro, que lo vacía, sin destruir al huésped, pero cambiándole el sentido, ¿no? Entonces, convierte al signo en un nuevo significante y rellena un poco como un parásito con un nuevo significado, dando un nuevo, digamos, un nuevo signo. Pero en el proceso, y que luego podría repetirse indefinidamente, en el proceso, pues hay el cambio, hay la especie de colonización de este signo original y el cambio de significado por esta acción, que es lo que hace el mito. Entonces, y hay el ejemplo clásico que explica Barthes en Mitologías, es el de esta imagen del Paris Match. Un joven negro vestido con uniforme
haciendo el saludo militar, que sabemos que se sabe que se dedica a la bandera francesa. Dice, pero, claro, pero esto no es lo que percibo, es lo que dice Barthes. La idea que transmite en realidad es no en una lectura de un sistema semiológico primero, pues veríamos esto, el joven negro vestido con uniforme haciendo el saludo militar a la bandera francesa. Pero en el sistema semiológico segundo, el que se ha apoderado, el que ha hecho la imagen, la idea que transmite es que Francia es un gran imperio, que todos sus hijos, sin distinción de color, respetan y sirven a su bandera, etc. Además que es una imagen que en el contexto pues es una respuesta directa a los detractores del colonialismo y que representa para Barthes la imperialidad francesa. Entonces, la semiología de Marx, o la mitología, por volver a los términos de mitología de Barthes, tendría que ser el consumidor hay un consumidor de mitos, digamos, pues que se come el mensaje, un poco de la propaganda, ¿no? El de la imperialidad francesa. Pero está también la labor del semiólogo, del mitólogo, como deconstructor de esos mitos, que podría ser esta lectura para identificar los elementos que hacen esa colonización del signo original, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de Barthes, es una de las que Sandoval erige como una forma metodológica de identificar, de ayudar, digamos, a este cambio diferencial, precisamente para que el cambio diferencial de la conciencia ocurra, ¿no? Y bueno, en el texto, de hecho, en el capítulo del libro yo comenzaba, no por Sandoval, sino comenzaba por la otra autora, por Horia Butelja, ¿no? Y termino ahora volviendo con ello. Como decía, es una militante política franco-argelina, es una de las fundadoras del movimiento de los indígenas de la República en 2005, que se convierte luego en el Partido de los Indígenas de la República. Aquí, indígenas no quiere decir natural, como referido, por ejemplo, a las colonias españolas, sino se refiere a todo sujeto colonial, en base a que también en las colonias el sujeto colonial tenía un tratamiento distinto, incluso el ciudadano francés, pero en el terreno colonial tenía un tratamiento distinto del que había en la Francia metropolitana, ¿no? Y había un código que se llamaba así, un código del indigenato, que regía a los terrenos coloniales. Entonces, con esta idea, Butelja y el movimiento de los indígenas de la República también toman esta idea, peyorativa en su origen también, o digamos no muy positiva, y la transforman, se apoderan de ella para declararse los indígenas de la República, no ya del Segundo Imperio francés, sino los indígenas de la República actual francesa, ¿no? Somos este imperio que aún mantiene sujetos coloniales de facto, ¿no? Segundas generaciones, terceras generaciones, hijos de argelinos sobre todo, que han nacido en Francia y que siguen teniendo un tratamiento de segunda clase, ¿no? Entonces, el discurso de Butelja es un discurso bastante radical en el sentido coloquial del término, y sobre todo el libro con el que yo iniciaba, Los blancos, los judíos y los otros, es una forma es un libro que, a pesar de ser un movimiento muy de izquierdas, fue criticado incluso por las izquierdas francesas por que no pudieron con la misma crítica, ¿no? Y que es una forma sobre todo me quiero referirme, para terminar, al uso que hace de la noción de amor revolucionario, utilizada en el contexto para responder a una cuestión, ¿no? Lo que plantea Butelja es que propone a los blancos, a los judíos, en este libro, por ejemplo, que no toma blancos y judíos tampoco como una determinación biológica, sino también como una forma política, les plantea un acto de amor muy singular, que es de ahí donde retoma lo de la política del amor revolucionario, que sería observar las propias ventajas, renunciar a los privilegios heredados y decidir abrazar las luchas de quienes padecen las injusticias derivadas de esta sucesión, ¿no? Se basa también en una cita, su metodología, digamos, está basada en J.R.L. James, el escritor trinitario, que dice, son mis antepasados, también pueden ser vuestros antepasados si lo deseáis, ¿no?
Es decir, esta renuncia al propio privilegio es el acto de amor que Bouteille reclama y que yo encuentro, a fin de cuentas, lo que quiero hacer es que esta performance discursivo de Bouteille en este libro y en sus discursos como portavoz del movimiento político, pues lo que hace es de una manera diferencial, también a partir de esta teoría, digamos, de esta metodología de abrazar al antepasado no propio, sino al otro, renunciando a los propios privilegios, como una forma precisamente de amor revolucionario. Bueno, y aquí dejo que creo que ya me extendí demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.